Ok, bueno, hoy vamos a culminar la serie que comenzamos sobre protegido, basado en el libro de Efesios capítulo 6, sobre la armadura del creyente, la armadura de Dios, la armadura del guerrero, donde hemos compartido el yermo de la salvación, la coraza de justicia y el cinto de la verdad. Hoy estaremos compartiendo el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Así que cada una de estas piezas, cabe decir a ustedes, no son piezas, digamos, de literal que Pablo enseña allí, sino era una ilustración de lo que es Jesucristo en nosotros. Porque la armadura de Dios para la iglesia, la armadura para la guerra espiritual, la armadura para vencer al adversario, la armadura de Dios para enfrentar aún la adversidad, es estar vestido de Cristo Jesús. Y cada pieza de la armadura es Jesucristo en nuestras vidas. Jesucristo es el yermo de mi salvación. Él es mi Salvador. Jesucristo es mi coraza de justicia. Él es mi justicia. Jesucristo es el cinto de la verdad. Él es mi verdad. Jesucristo es el autor de la fe. Él es mi escudo de la fe. Jesucristo es la espada, la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios hecha carne. En el principio fue el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne. Ese verbo se hizo carne. La palabra verbo significa palabra. Se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Y el apresto del Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias. Cristo es el Evangelio, ese cordero inmolado que vino por causa nuestra, por cada uno de nosotros. Así que hoy vamos entonces a estudiar lo que es la espada del Espíritu, como la palabra de Dios. Estaremos estudiando el escudo de la fe y el calzado del apresto del Evangelio. Efesios capítulo 6, vamos un momento a Efesios capítulo 6 y luego después entramos entonces con lo que es la primera parte de la armadura del guerrero. Efesios capítulo 6. Dice la palabra del Señor, versículo 15. Dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que el Espíritu Santo, el cual es el Maestro, nos pueda enseñar hoy las Escrituras, nos pueda enseñar hoy la palabra, que la palabra de Dios haya cabida en nuestros corazones, que esa palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual ella es enviada. Señor, gracias te damos, porque saldremos edificados, animados, consolados y fortalecidos por el Espíritu de Jehová, el Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que comenzaremos entonces estudiando la armadura del creyente y comenzamos primeramente con el libro de Hebreos capítulo 4, Hebreos 4, 12. Y comenzamos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Diga conmigo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del guerrero es la palabra de Dios, ¿cierto? Ahora, ¿para qué es la palabra de Dios en la vida de un creyente? El libro de Hebreos capítulo 12 dice el poder y la veracidad que tiene la palabra del Señor a favor de cada uno de nuestras vidas. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios
Porque la palabra de Dios, recuerda que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces vamos a ver si la palabra de Dios te es útil a ti y si me va a ser útil a mí. Es de demasiada utilidad la palabra del Señor en nuestra vida. Dice entonces, porque la palabra de Dios es primeramente viva. ¿Cómo es? Entonces la palabra de Dios es una palabra viva. Ahora, si es una palabra viva, aquí no nos está hablando de otra cosa, sino del poder que ella tiene para crear, para hacer. ¿Por qué para crear y para hacer? Porque es una palabra, viva. O sea, la palabra de Dios está, ¿cómo está la palabra de Dios? Está viva, tiene poder para producir, para crear, dice, pero no solamente es viva, sino que también es eficaz. También la palabra de Dios es eficaz. Y la palabra eficaz es ingenio de guerra capaz de abrir un hueco en una ciudad sitiada. Quiere decir que la palabra de Dios, cuando habla de la eficacia, habla del poder que ella contiene, del poder que hay en sí misma la palabra del Señor. Y vamos a comprender mucho lo que significa el poder de la palabra del Señor. Ella es viva y también es eficaz. Luego sigue diciendo en cuanto a la palabra de Dios. Y más cortante, ella no es cortante, ella es más cortante. O sea, la palabra de Dios viene para producir un efecto. Y el efecto que viene a producirlo, no lo viene a producir del lado afuera de las personas. Viene a producir un efecto interno en nuestras vidas. Y más cortante que toda espada de samurái. Ustedes saben los samuráis que usan esas espadas afiladas que... Bueno, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Y esa palabra, viva, eficaz y más cortante que una espada de doble filo, penetra, cuando ella penetra en el corazón de una persona, en el alma de una persona, en la mente de una persona, o cuando alguien deja que la palabra de Dios entre en su vida, ella es capaz de hacer esto. Ella dice que penetra hasta partir. Lo que hace la palabra de Dios no lo puede hacer nadie. Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la veracidad de la palabra del Señor. Ella es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu dice que ella es viva. Ella es viva. Juan 6:63. El libro de Juan capítulo 6, versículo 63. Vamos a ver. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, dijo Jesús, que yo les he hablado son espíritu. La palabra es espíritu y es vida. Pero ¿qué es lo que es vida para usted? Lo que es vida para usted tiene que ser la palabra de Dios. Esa palabra de Dios en usted tiene que ser algo que está vivo. Ahora, cuando la Biblia dice que la palabra es viva, está hablando el efecto que ella viene a causar. O sea, en pocas palabras, para usted y para mí, la palabra de Dios está para traer cambios, transformaciones y cosas nuevas en tu vida y para tu vida. Ahora, ella es eficaz. ¿Qué significa la palabra eficaz? Quiere decir que la palabra del Señor, la palabra de Dios, no va a fallar.
no va a errar el blanco. O sea, la palabra de Dios, cuando alguien la cree, cuando alguien la recibe, cuando alguien camina en la palabra de Dios, ella es eficaz. O sea, no va a dejar que tú fracases, no va a dejar que tú te pierdas, no va a dejar que tú seas destruido. ¿Por qué? Porque si algo es fiel, Dios es a su palabra. El Señor dice que Él juró, porque el fin de toda controversia es el juramento. Y como Él no consiguió uno más grande por quien jurar, juró por su propio trono. Y el juramento que hizo era el siguiente: que todo lo que les he prometido, lo cumpliré. Entonces yo les quiero decir a ustedes que tomar la espada del Espíritu es aceptar la palabra de Dios como la firme ancla de su alma, como el capitán de tu barco. La palabra de Dios tiene que ser esa lumbrera a tus caminos, y esa palabra va a producir en ti resultados que te van a bendecir. El Salmo 119, verso 11. El Salmo 119, versículo 11, que dice: en mi corazón he guardado tus dichos, y la razón por la cual yo no podré caer en las trampas del adversario, la razón por la cual yo puedo ser libre o librado del pecado o de lo que está en contra de ti, Dios, es que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué hace esa palabra viva? Esa palabra de Dios está en ti para proteger, para guardarte. El verso 33 del mismo Salmo 119, el verso 40 y el verso 105, un momentico, dice: enséñame, oh Jehová, el camino enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. No, el salmista decía: Señor, esa palabra tuya la quiero aprender, enséñame tus estatutos. Dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el final. O sea, hay una necesidad en el corazón de usted, en el corazón del pueblo. Había una necesidad en el corazón de David. ¿Y la necesidad cuál era? Aprender de la palabra de Dios. Usted tiene que aprender, querer aprender más de la palabra del Señor. Usted no se puede conformar con venir aquí el día domingo. No se puede conformar con la reunión de discipulados. Usted no se puede conformar con los días miércoles. Usted tiene que tener una agenda personal donde todos los días usted con Dios levante ese altar de comunión, de lectura de la palabra, de estudiar las escrituras. Por ejemplo, para nosotros el 31 de agosto, de diciembre, termina el 2023. El 1 de enero comienza el 2024. Pero para los judíos, el calendario judío, el año 5784, que es el 2024, acaba de comenzar. Acaba de comenzar ahorita en el mes de septiembre. ¿Qué le quiero decir? Le quiero decir que el calendario judío son los que marcan, es el reloj de Dios para las naciones de la tierra. Pero tenemos que aprender, o sea, indagar. Si usted me pregunta, estudio la palabra, estudio las escrituras, busco, indago. Y el salmista decía: tengo necesidad, enséñame, Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el final. El versículo 40, mire lo que dice: he aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Yo he anhelado, ¿qué?
tus mandamientos. Vivifícame, Dios, en tu justicia. Pero la palabra de Dios tiene que ser anhelada. Usted tiene que anhelar, así como anhelamos muchas cosas. Anhele la palabra del Señor. Porque esa palabra de parte de Dios va a producir en ti mayores resultados y beneficios. El Salmo 105, mire lo que te dice, el verso 105 del mismo Salmo 119. Dice la palabra allí: lámpara es a mis pies. La palabra es una lámpara a tus pies, a tu camino. Ella es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Quiere decir que la palabra de Dios es útil para tu propia vida. El libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Nos encontramos lo que realmente es la palabra del Señor para usted y para mí. Dice: porque toda la escritura, toda la palabra de Dios, no hay una que no haya sido así. Toda la palabra de Dios es que ha sido inspirada por Dios. O sea, cuando usted toma la palabra, toma la inspiración de Dios. Cuando usted cree la palabra de Dios, usted está creyendo lo que hay. La inspiración es lo que sale de Dios. Por eso es que el fundamento de esta iglesia, el fundamento de cada creyente, el fundamento de este liderazgo no tiene que tener otro fundamento, sino es el fundamento de la palabra del Señor. Usted tiene que fundamentar su fe. Usted tiene que fundamentar su liderazgo. Usted tiene que fundamentar su ministerio en la palabra de Dios. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil. Vamos a ver para qué es útil esa palabra. ¿Y es útil para qué? Para enseñarte. Cuando usted es un líder y usted quiere enseñar, nunca dé consejería. Nunca le brinde ayuda a la gente basado en su propio criterio, en su propia opinión o en su propio pensamiento, porque no los lleva a ninguna parte. La palabra de Dios, primero, es inspirada por Él. Segundo, es útil para enseñar a la gente. Tercero, para corregir la conducta de la persona. Dice: para enseñar, para redarguir. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios y hace que la persona se pueda ver como en un espejo. Que el problema no son los demás, que el problema es Él. Pero es la palabra de Dios la que el Señor usa o nos dio como instrumento. ¿Para qué? Para redarguir, para hacerte saber dónde están tus fallas. Quien refleja la falla de cada uno de nosotros es la palabra de Dios. Ella es un espejo para ti, es un espejo para mí. Por eso es que es una espada, para que nosotros podamos defendernos. Porque ¿qué hace el enemigo? Satanás hace que tú veas que el problema son los demás, que los demás son los que están mal y que tú estás bien. Ese es el engaño. Pero la palabra tiene que ser una luz, no para que veas siempre la paja del ojo de tu hermano, sino para que saques primero la viga que hay en ti y puedas ver entonces lo más pequeño que hay en otro. Pero vivimos viendo lo más grande o lo más pequeño de otro y no vemos la viga que hay en nuestro ojo. Pero ¿por qué sucede eso? Porque la palabra de Dios no está reinando en nuestra vida, porque la palabra de Dios dice que es útil para redarguirnos, no para redarguir a otros. Lo de Dios siempre comienza por usted. Y dice para redarguir, o sea, para hacerte ver,
Para eso es la palabra de Dios en mi vida. Yo no leo una palabra de Dios para cambiarlos a ustedes. Yo no leo una palabra de Dios ni la estudio para predicárselas a ustedes. Yo estoy aquí, le transmito el mensaje, pero la palabra que le estoy dando es una palabra que recibí. Y las que he recibido y las que voy a recibir es para que cambie mi vida. Porque la palabra de Dios tiene que ser útil. ¿Para quién? Para mi familia. Útil para mi vida. Porque nada hago con pararme aquí, decirle lo que no estoy haciendo. Porque eso no es de Dios. Dice que ella es útil ¿para qué? Para corregir. Deja que la palabra te corrija. Y si vas a corregir a alguien, corrígelo con la palabra de Dios. Para corregir. Para instruir en justicia. Nos instruye. Pero nos instruye en la justicia de Dios. Nunca escuche. Nunca la palabra de Dios es para contender, sino para instruirte en justicia, para formar en ti la vida de Cristo, el carácter de Cristo. ¿Están aquí o se fueron? Yo no sé si están, pastor, pero bueno, vamos a creer que están acá. Pero lo que les quiero enseñar a ustedes primero es la veracidad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y mucho que pudiera ahorita transmitirle. Pero debo de seguir. La palabra de Dios no es temporal. La palabra de Dios no es algo que está de moda. La palabra de Dios es eterna. Nunca deja de ser. Isaías 48, ¿qué dice? Séquese la hierba. Marchítense las flores. Pero la palabra de Dios, la palabra no de los hombres. Yo no quiero que usted se deje regir por la palabra de los hombres, sino por la palabra de Dios. Dice, se secará la hierba, se marchitará la flor, pero la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con ella? Va a permanecer para siempre y no dejará de cumplirse. Isaías 55:11. Mire lo que dice Isaías capítulo 55, verso 11. Así será mi palabra. Así será mi palabra. O sea, Dios está esperando líderes que entiendan que la palabra de Dios no volverá a él vacía, sino que hará lo que yo diga y será prosperado aquello para lo que le envié. Entonces necesitamos ¿qué? Necesitamos personas, necesitamos líderes que estén casados con la palabra de Dios en su boca. Que tengan la palabra de Dios rigiendo su camino. Que tengan la palabra de Dios, porque la palabra produce temor en usted. La espada del Espíritu tiene que producir en usted una transformación. Si a ti no te cambia la palabra de Dios, no te cambia a nadie. Entonces permite que la palabra de Dios te cambie, te transforme. Permite que la palabra de Dios moldee tu carácter. Permite que la palabra de Dios renueve tu mente. El Salmo 1. Bienaventurado el varón, escuche, bienaventurado el varón. Hay tres cosas que impiden el fruto. 1, el consejo malo. Mucho cuidado con el consejo. Ahora, ¿cuál es el consejo malo? El consejo malo es un consejo que está fuera de la palabra de Dios, que está basado en los criterios humanos, en las emociones, en las circunstancias. Pero si el consejo que te dan o el consejo que tú das es un consejo que dice, esto es lo que la palabra te dice. Yo quisiera decirte otra cosa. Yo quisiera decirte algo, pero yo no te voy. Lo que yo te pueda decir no cuenta. Aquí lo que cuenta es lo que Dios te dice. Dice entonces, bienaventurado es. Bienaventurado. ¿Sabe qué significa bienaventurado? Felices serán. 3 veces feliz.
Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. 2, el que no se sienta en silla para encarnecer, de encarnecedores. 3, ni en camino de pecadores ha andado. Capítulo 2. Sino, verso 2, sino que en la palabra de Dios, ley, estatuto, precepto, esto es palabra, sino que en la palabra de Dios se deleita. ¿Cuándo? De día y de noche. Entonces dice, en su ley medita de día y de noche. En su ley, meditar es en la mente. Tú tienes que llenarte de la palabra del Señor. Eso te llena. Yo no sé si usted ha experimentado el estar lleno de Dios, pero he experimentado eso. He tenido experiencia de estar lleno de su presencia, de tal manera que sin estar cantando, adorando, fluye dentro de mí, fluye dentro de mí, fluye en sus cánticos, fluye en su adoración. Puedo estar acostado sin estar escuchando lo externo, pero lo interno, como ríos de agua viva. Cuando tú estás lleno de Dios, las preocupaciones no tienen lugar en tu mente, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley meditará de día y de noche. Ahora, ¿qué produce en una persona esto? ¿Qué es lo que produce? Verso 3. Dice, será como un árbol junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. Y todo lo que hace prosperará. Porque la palabra te hace prosperar. La palabra tiene tanto poder en el corazón de quien la crea. El Salmo 107, verso 20. Envió su palabra. Envió su palabra. La palabra tiene que ser enviada, declarada. Envió su palabra. ¿Y su palabra qué? Lo sanó, lo libró y lo sacó de la ruina. No me venga a decir usted que la palabra de Dios no tiene el poder para cambiar y transformar. Ok, voy con lo segundo, el escudo de la fe. ¿Para qué te es útil el escudo de la fe? La palabra de Dios te sirve para transformar tu vida, para guiar tus pasos, para guiarte a puerto seguro. Pero el escudo de la fe, ¿para qué te sirve? Pregúnteme, ¿para qué me sirve? Oh, la fe. Lo primero que hace la fe. Lo primero que hace la fe en la persona. 1, en convertirte en un creyente que agrades a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Todos aquellos que quieran tener victoria en su vida personal, es indispensable el escudo de la fe. Si usted quiere tener a Dios agradado, si usted quiere estar ante sus ojos y que usted sea alguien agradable ante su presencia, viva a través de la fe. Dios no conoce otro estilo de vida. El estilo de vida que Dios le agrada es el de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que todo el que se le acerca a Dios se acerca creyendo que en Él hay lo que venimos a buscar. Amén. Ok, ¿cómo tengo esa fe, pastor? Me dijo que sin fe es imposible. Voy comenzando en el Evangelio. He escuchado de la fe por mucho tiempo. Creo tener fe, pero la fe que tengo no sé si es real o es ficticia. Déjeme enseñarte algo. Todos nosotros venimos con fe, pero una fe fingida. ¿Cuál es la fe fingida? La fe
de la cultura de nuestros padres. Allá hay un Dios. En el cielo hay un Dios. Pero eso no es la fe de la palabra. La fe genuina, la fe verdadera, la fe original, comienza en Romanos 10:17. Dice, es pues la fe, la fe viene. La fe ¿viene por dónde? Viene por oír. La verdadera fe es la fe que produce el oír. ¿El oír qué? Así como una semilla de cualquiera que sea el fruto. Si la semilla es mango, va a dar fruto. Dice, así que el oír, dice, la fe es por el oír, y el oír ¿qué? La fe comienza en ti. La fe comienza y se fundamenta en usted. La fe tiene un piso, la fe tiene un fundamento, la fe tiene un inicio. Y el fundamento de la fe es la palabra de Dios. Usted no puede tener más fe que el conocimiento de la palabra que usted tenga. Porque el fundamento de la fe es la palabra de Dios. Hasta donde usted conozca la palabra de Dios, hasta allá usted tendrá fe. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Toda palabra que usted escuche, toda palabra que usted conozca, toda palabra que usted lea, esa palabra le va a producir a usted. ¿Qué le va a producir? Palabras que usted no escuche, palabras que usted no conozca, palabras que usted nunca haya leído. Es una ausencia de fe en esa palabra que usted aún no conoce todavía. Porque la fe viene por el oír, y el oír no cualquier cosa, sino el oír por la palabra de Dios. Y eso se convierte en un escudo para ti. El libro de Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos 10:19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, por la sangre de Jesús, verso 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Entonces dice, ¿para qué es la fe? Dice, ¿para qué es la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Con la fe agrado al Señor. Ahora, dice acá, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Verso 21. Dice, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos pues. Acerquémonos con corazones sinceros, en plena. Nadie se puede acercar a Él, ni tener un corazón sincero, sin la certeza, plena convicción de su fe. Yo necesito que usted como iglesia tenga una convicción de fe en lo que Dios ha dicho. La fe en lo que la palabra dice hace que el milagro suceda. Dice entonces, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El libro del Evangelio de Lucas, capítulo 8, nos habla de los 4 pasos. Los 4 pasos para obtener el milagro mediante la fe. Porque la fe es para que sucedan los milagros. La fe es para creer que Dios lo puede hacer. Y dice que la Biblia que Jesús llegó a una ciudad y había una mujer
que sufría de flujo de sangre. Había gastado todo su dinero médico. Porque la gente muchas veces necesita saber cómo usar la fe. La fe se tiene, luego se usa. Dígale que tiene a su lado. Tienes que usar tu fe. ¿Y sabes para qué se usa la fe? La fe se usa para tu sanidad, para los milagros. Y esta mujer tenía 12 años sufriendo de flujos de sangre. Había gastado todo su dinero en médico. Y el resultado era que le había ido peor. Pero dice la Biblia que ella oyó. Dice, ok, vamos a buscarlo. Dice que ella oyó que Jesús iba a la ciudad. Y cuando ella oye que Jesús va a la ciudad, porque ese es el primer paso para el milagro. ¿Cuál es el primer paso? Oír la palabra de Dios. Ella oyó que Jesús iba a la ciudad. Y cuando ella oye eso, cuando tú oyes de Jesús, ella oyó que Jesús iba a la ciudad. Cuando tú oyes de Jesús, eso tiene que producir en ti. Cuando ella supo que Jesús iba a la ciudad, ¿qué dijo ella? Iré, le tocaré el manto y seré sana. Primero oye la palabra, el primer paso. Segundo paso, creer. Diga conmigo, yo creo. La fe para que tú tengas el milagro. Si tú vas, has escuchado la palabra, vas a orar por un enfermo, no tienes que dejarle el que crea a la otra persona. No, porque es muy fácil a veces como predicador que la gente tenga la fe, que las demás tengan la fe. La fe tienes que tenerla tú. Tú eres el que tiene que tener la fe. Ahora, la prominencia de sanarlo es de Dios, no es tuya. Pero la fe sí tiene que ser tuya, la fe no tiene que ser de Dios. Entonces nosotros queremos tener ¿qué? Queremos tener no la fe, sino queremos que la persona por quien oramos tenga la fe. Ya va, ¿quién es el que ha escuchado la palabra? ¿Ellos o usted? Usted, tenga la fe usted. Tenga la fe usted. Yo quiero que cada persona tenga la fe. Es un agregado más si la otra persona la tiene. Pero como discípulos y líderes tenemos que tener la fe para que la gente sea libre. Tenemos que tener la fe para que la gente se sane. Tenemos que tener la fe para que la gente obtenga su milagro. No lo obtuvo allí, no quiere decir que no tuviste fe. Lo va a hacer Dios. Ahí, allá, hoy, mañana. Ya no. O sea, no es de mi conveniencia si lo hizo o no lo hizo. Yo hice lo que Dios me mandó hacer. He orado por gente que se sanan. He orado por gente que se mueren. He orado por inconversos y han sido libres. He orado por cristianos y se han ido. Ajá. Yo no soy el que doy vida. Yo no soy el que sano. Solamente soy el que hace lo que Dios dice que haga. Nosotros el domingo pasado oramos por un niño acá. Su mamá, su abuela, primera vez que venía a este lugar. Iba a ser intervenido con una cirugía de muy alto riesgo. Muy alto riesgo, con un tumor en su cabeza, en el cerebelo. Con varios tumores en su espalda.
Al día siguiente fue intervenido. Cuando el médico está haciendo la operación, ¿sabe con qué se encuentra? Con la intervención divina de parte de Dios. Donde estaba el tumor, ¿sabe qué consiguió el médico? Pregúnteme, ¿qué consiguió? Solo líquido. Ya el tumor había desaparecido. ¿Y sabes qué terminó diciendo? ¿Qué pasó aquí? Terminó diciendo, esto es Era discípula tuya, pastora. Ven acá. Pero es Dios. ¿Qué pasó con ese? Cuéntanos ese milagro. Bueno, efectivamente, como dice nuestro pastor, cuando el doctor abre la cabecita del niño para extraer el tumor que estaba en el cerebelo, que pudimos ver a través de la tomografía, porque todos lo vimos acá la semana pasada, un tumor que estaba de hecho como enredado entre los nervios. Y tocar un nervio era como que el niño quedase inválido, paralítico. Pero resulta ser que cuando el doctor abre la cabecita del niño se encuentra con líquido. Y los quistes que estaban en la espina dorsal estaban embolsados y se habían reducido. Cuando el doctor abre la parte de la columna tras la espina dorsal, salió la bolsa, o sea, no fue necesidad de... Y el tumor de verdad que desapareció completamente, había líquido allí. Cuando la mamá del niño, el día que lo van a dar de alta, habla con el médico, le dice que le dé la biopsia de lo que sacó de acá del cerebelo para ver cómo que había, que sí, porque siempre se hace una biopsia de lo que se extrae. El doctor le dice, no, pero es que no hay biopsia porque allí no había tumor. O sea, algo completamente impresionante. ¿Qué terminó diciendo el médico? Un milagro. O sea, esto es un milagro por parte del Señor. El niño a los 3 días lo dieron de alta, ya está en su casa en recuperación y pronto va a estar acá dando el testimonio de lo que Dios hizo. Sí, quiero que se ponga de pie. Quiero que sepa que la fe mueve la mano de Dios. Es imposible que lo agrademos sin la fe. Pero ¿cómo viene la fe para el milagro? Diga conmigo, los 4 pasos de la fe. Lo tienes allí para que lo puedas publicar allí. Para obtener tu milagro. Number 1. Oír la palabra de Dios. Ella oyó que Jesús iba a pasar por allí. Número 2. Visualizar su milagro. Ella visualizaba, si yo voy, toco el manto, seré sana. El milagro, para obtenerlo, uno tiene que visualizar el milagro. Número 3, confesar. Ella no solamente visualizó que si tocaba el manto iba a ser sanada. Ella dijo, si lo toco, seré sana. Número 4, perseverar. Persevera. Oír, visualizar, confesar y perseverar. Usted verá el milagro de Dios a través de la fe en su vida personal, en su ministerio y en su familia. Y por último, el apresto del Evangelio de la Paz. Isaías 61. Allí de pie, no se preocupe, que es que hoy tengo que cerrar esta serie porque comienzan los 90 días de poder a partir de hoy. Isaías 61. Diga conmigo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Usted me va siguiendo, así es que son verdaderos discípulos. Porque me ha ungido, me ha enviado a predicar, porque el calzado del apresto del Evangelio de la Paz es el Evangelio. ¿Cierto? Ok, dice entonces,
Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y presos a la apertura de las cárceles. Verso 2. Esto es el regalo del Evangelio. El regalo del Evangelio para nosotros, ya se los digo. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Sigue entonces el regalo del Evangelio. A consolar a los enlutados. El regalo, el consuelo. Número 2. A ordenar que a los afligidos de Sión, el regalo, se les dé gloria en lugar de ceniza. El regalo, óleo de gozo en lugar de luto. El regalo, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. El regalo, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Eso es lo que trae el Evangelio, el calzado del Evangelio. Eso es lo que trae la naturaleza, el haber aceptado a Jesucristo, el estar en Jesús. Para usted lo que le trae es esto, verso 2 y verso 3. ¿Qué nos trae el Evangelio a nosotros? El Evangelio a nosotros nos trae, versículo 2. Me ungió Jehová, dice, ok, el anterior a ese, por favor. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los quebrantados de corazón. Ese es el cansado del Evangelio. Las buenas nuevas a los quebrantados de corazón. ¿Alguien está quebrantado? Entonces dice el Evangelio viene para ti, para los que han sido quebrantados, los que han sido ofendidos, los que han sido heridos, para aquellos que han sido golpeados en sus emociones, en su alma, para los quebrantados, aquellos que han estado cautivos en una condición, en una adicción. El Evangelio vino para hacerte libre. Aquellos que han estado cautivos, a los que han estado presos, el Evangelio vino a traerlos libertad. Así que hoy el calzado del apresto del Evangelio es Jesucristo para cada uno de nosotros, dándonos el regalo de la libertad, del gozo, de la alegría, de la salvación para cada uno de nosotros. Así que hay motivo para celebrar y darle gloria al Señor. Amén. Así que de esa manera, hoy culminamos esta serie, Protegido. Ponga la mano en su corazón. Diga conmigo, Señor, que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, venga a mi vida. El vasto conocimiento de las Escrituras. Señor, que tu palabra haga su obra en mí. Que tu palabra sea mi lámpara. Que tu palabra sea mi luz. Que tu palabra sea el fundamento de mi fe. Y que el Evangelio sea el regalo que tú me has dado por medio de Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.